Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. La OTAN condenó el lanzamiento del misil Oreshnik por parte de Rusia contra Dnipro, calificándolo como un acto de intimidación hacia Ucrania y sus aliados. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó el inicio de la producción en masa del misil hipersónico Oreshnik tras su reciente uso en la invasión de Ucrania para atacar la ciudad de Dnipro. El Partido Socialdemócrata alemán nominó a Olaf Scholz como su candidato a la Cancillería para las elecciones generales del 2025. Una investigación judicial analiza si Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, utilizó recursos del gobierno español para actividades privadas en su cátedra de la UCM. La OTAN condenó el lanzamiento del misil Oreshnik por parte de Rusia contra Dnipro, calificándolo como un acto de intimidación hacia Ucrania y sus aliados. Este ataque, con un arma de capacidad nuclear, eleva las tensiones en el conflicto. Además, el cambio en la doctrina nuclear rusa agrava los temores de una posible escalada, mientras la alianza reafirma su compromiso de apoyar a Kiev. Los países miembros de la OTAN reafirmaron su respaldo a Ucrania tras el lanzamiento de un misil experimental ruso de medio alcance contra la ciudad de Dnipro. Durante una reunión del Consejo OTAN-Ucrania, celebrada a nivel de embajadores, los aliados analizaron este ataque y lo calificaron como un acto de intimidación hacia Ucrania y sus socios internacionales. En un comunicado oficial, la OTAN señaló que el uso del misil Oreshnik con capacidad nuclear constituye otro intento de los invasores rusos por aterrorizar a la población civil e intimidar a los aliados de Ucrania. Este gesto fue interpretado como una escalada más en el conflicto, en medio del constante apoyo militar de la alianza a Kiev. El presidente del régimen ruso, Vladimir Putin, justificó el lanzamiento del Oreshnik como una reacción a la autorización de Estados Unidos para que Ucrania emplee misiles de largo alcance en ataques dentro del territorio ruso. Esta acción incrementa las tensiones entre Moscú y Occidente, generando preocupación sobre las posibles consecuencias del conflicto. Además, Rusia anunció un cambio en su doctrina nuclear, permitiendo el uso de armas nucleares en respuesta a un ataque masivo con armas convencionales, si es respaldado por una potencia nuclear. Esta decisión refuerza los temores de una peligrosa ampliación del conflicto en Europa del Este. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó el inicio de la producción en masa del misil hipersónico Oreshnik tras su reciente uso en la invasión en Ucrania para atacar la ciudad de Dnipro. Durante una reunión con altos mandos militares, Putin destacó que en el mundo no existe ninguna contramedida para un misil de este tipo y subrayó la necesidad de establecer su fabricación a gran escala. El Oreshnik, un misil balístico de alcance medio con capacidad nuclear, tiene un rango operativo de 3.000 a 5.500 kilómetros. Según el líder del régimen ruso, este armamento representa un avance estratégico y seguirá siendo probado en condiciones de combate según las amenazas percibidas. Putin confirmó que este misil fue utilizado sin carga nuclear para un ataque en Dnipro. El ataque, según Putin, fue una respuesta a los bombardeos ucranianos con misiles suministrados por Occidente, en el contexto de la guerra que continúa escalando entre ambos países. La decisión de acelerar la producción del Oreshnik incrementa las tensiones internacionales, intensificando la invasión rusa y alarmando a los países occidentales que han advertido sobre las implicaciones de un armamento tan avanzado y sus posibles usos futuros. Rusia lanzó 188 drones de combate, incluyendo modelos Shahed iraníes, y 4 misiles balísticos contra Ucrania. Aunque las defensas ucranianas interceptaron 76 drones y desviaron 95, el impacto afectó gravemente infraestructuras clave, especialmente en Ternópil, dejando a miles sin electricidad. Este ataque evidencia una escalada en la estrategia rusa que intensifica el uso de drones para desestabilizar a Ucrania. En un nuevo ataque nocturno, las fuerzas invasoras rusas lanzaron un total de 188 drones de combate, incluidos modelos Shahed de fabricación iraní, estableciendo un récord de lanzamiento en un solo ataque, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania.
Junto a estos drones también fueron disparados 4 misiles balísticos Iskander-M, impactando diversas infraestructuras esenciales y edificios residenciales en varias regiones del país. Las defensas aéreas de Ucrania interceptaron 76 de estos drones, mientras que 95 drones adicionales perdieron el rumbo debido a interferencias generadas por las fuerzas ucranianas en un intento de bloquear el ataque. Otros 5 drones siguieron su curso y terminaron en territorio bielorruso. El impacto del ataque fue significativo en varias áreas, especialmente en la región de Ternópil, donde el 70% del suministro eléctrico fue cortado, afectando a más de 220.000 personas. Además, en la capital ucraniana, Kiev, se activaron alertas aéreas durante más de 5 horas, con al menos 10 drones derribados en la región. Este ataque del régimen de Vladimir Putin marca una escalada en el uso de drones en el conflicto, con Rusia utilizando estos aparatos no tripulados para intensificar su estrategia de desestabilización y afectar las infraestructuras de Ucrania. La economía alemana registró un crecimiento del 0,1% en el tercer trimestre de 2024 respecto al trimestre anterior, según datos revisados por la Oficina Federal de Estadística. Este ajuste corrige la estimación inicial del 0,2% publicada a finales de octubre. En comparación con el mismo periodo de 2023, el PIB alemán mostró una contracción del 0,3%, destacando la lenta recuperación tras meses de dificultades económicas. El crecimiento en este trimestre se apoyó principalmente en el aumento del consumo privado, que subió un 0,3%, y en un incremento del gasto estatal del 0,4%. Sin embargo, las inversiones presentaron un desempeño débil. Las destinadas a equipos cayeron un 0,2%, mientras que las del sector de la construcción disminuyeron un 0,3%, reflejando desafíos estructurales en el comercio exterior. Las cifras resultaron desalentadoras, con una caída del 1,9% en las exportaciones frente a un leve aumento del 0,2% en las importaciones. Este desequilibrio pone de relieve las dificultades que enfrenta Alemania en su papel como potencia exportadora. A pesar del ligero avance, los datos del tercer trimestre evidencian que la economía alemana continúa enfrentando obstáculos significativos, como la inversión y el descenso en las exportaciones, que limitan el ritmo de la recuperación económica. El Partido Socialdemócrata alemán nominó a Olaf Scholz como su candidato a la Cancillería para las elecciones generales del 2025. La decisión fue unánime en la reunión de la presidencia del partido, según confirmó la copresidenta Saskia Esken en rueda de prensa. La confirmación oficial tendrá lugar el 11 de enero en un congreso partidario, aunque se anticipa como una formalidad tras la aprobación del comité ejecutivo del SPD. La candidatura de Scholz llega tras el quiebre de la coalición de gobierno con verdes y liberales y un intenso debate interno en el SPD sobre su continuidad como aspirante, dada su baja popularidad. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, considerado una figura más fuerte, según los sondeos, descartó postularse, despejando el camino para Olaf Scholz. El actual canciller enfrenta un escenario electoral complejo. El SPD registra un 15% de apoyo en las encuestas, superado por la Unión Cristiano-Demócrata con un 30%, y Alternativa para Alemania, que ronda el 18%. Además, Scholz es señalado como el canciller menos popular desde 1990, en parte debido a su manejo de la economía y la fractura con el liberal Christian Lindner, exministro de Finanzas, sobre reformas económicas clave. La candidatura de Scholz marcará una campaña donde el Partido Socialdemócrata alemán buscará recuperar terreno en medio de desafíos internos y externos, con la economía alemana en el centro del debate político. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos en Europa al Día. Regresamos en Europa al Día para contarles que el caso Begoña Gómez investiga si la esposa del presidente Pedro Sánchez utilizó recursos públicos para actividades privadas relacionadas con su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.
Correos electrónicos entregados al juez apuntan a la participación de personal gubernamental en tareas ajenas a su cargo oficial, desatando un debate sobre el uso de los recursos públicos y los límites éticos en el entorno presidencial. La investigación judicial en torno a Begoña Gómez, esposa del presidente español Pedro Sánchez, ha incorporado una serie de correos electrónicos entregados por la propia implicada al juez Juan Carlos Peinado. Estos mensajes profundizan las sospechas sobre un posible uso indebido de recursos públicos en su papel como directora de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. Los correos vinculan a María Cristina Álvarez Rodríguez, directora de programas de la Secretaría General de Presidencia, con actividades relacionadas con la cátedra de Gómez, como la búsqueda de una financiación. En uno de los correos, Álvarez escribió: "Me dice Begoña que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior, lo que sugiere su participación activa en asuntos que no correspondían a su cargo oficial". Además, Álvarez habría gestionado trámites internos de la Universidad Complutense de Madrid, tareas que competían exclusivamente a Gómez en su función académica. El caso conocido como el caso Begoña Gómez plantea un debate sobre los límites entre lo público y lo privado. Es la primera vez que la esposa de un presidente español enfrenta acusaciones relacionadas con el uso de personal gubernamental para fines ajenos al ámbito institucional. El juez Peinado considera citar a responsables de la universidad y a otras figuras implicadas para esclarecer si Begoña Gómez se benefició de su proximidad al poder o incumplió normativas administrativas. Los correos serán un elemento central en la investigación que podría sentar un precedente sobre el uso de recursos públicos en el entorno de la presidencia. Santiago Abascal, líder de Vox y diputado del Congreso, expresó duras críticas hacia Pedro Sánchez por su manejo de la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana. Abascal acusó al presidente del gobierno español de hacer un cálculo político al no declarar la emergencia nacional, sugiriendo que Sánchez intentó aprovechar la tragedia ocasionada por sus políticas climáticas en lugar de priorizar una respuesta rápida y efectiva ante la catástrofe. Pero Pedro Sánchez fue incluso más allá. Hace ya meses que el pozo de corrupción económica de su gobierno y de su familia se desborda. Su mujer, su hermano, sus íntimos colaboradores, su gobierno, su partido, su comisionista de confianza. Y cuando las riadas de los fanáticos ecologistas arrasaron parte de Valencia y de Albacete, Sánchez aún tuvo la miseria moral de utilizarlo para taparse. Y por eso es su lodo, porque Pedro Sánchez hizo un cálculo político. Un cálculo político para, en vez de declarar la emergencia nacional a la que estaba obligado porque él sabía, y lo ha relatado hoy con precisión, la magnitud y la gravedad de la situación, y para hacer lo que le exigíamos, trató de aprovechar la tragedia que él mismo y sus políticas climáticas han acabado desencadenando. Y lo ha hecho creando un caos de competencias, de burocracias, de excusas y de bulos. Y lo ha hecho por cálculo político para tratar de dañar al adversario político, porque en Valencia no gobierna la Rosa Nostra. De Castilla-La Mancha no ha dicho nada. Ya le había salido bien esta estrategia durante la pandemia y ha tratado de repetirla. Y mientras los valencianos sufrían el abandono y los saqueos, un día y otro día y otro día, y allí no llegaba nadie, por mucho que usted suba a la tribuna para mentir. Ni un policía, ni un bombero, ni un militar. Todos hemos visto cuál fue el primer representante institucional en llegar a algunos puntos de Alfafar. Un representante institucional extranjero que ejerció como voluntario, un bombero francés. Todos hemos visto el debate en la Asamblea Nacional Francesa, donde asombrados dicen que España ha rechazado la ayuda internacional que se le había ofrecido. Todos hemos escuchado al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sorprendido y asombrado de que España rechazase profesionales para ayudar. Negó la ayuda militar inmediata por puro cálculo político. Rechazó la ayuda internacional y criminalizó a los voluntarios diciendo que entorpecían, que ya no eran necesarios cuando a algunos sitios aún no había llegado nadie. Y para criminalizarlos utilizó a las ONGs subvencionadas que fueron a sacarse la foto y que le hicieron el caldo gordo. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, visitó Corea del Sur con el propósito de atraer inversores y empresarios surcoreanos. Durante su estancia destacó las ventajas de la capital española como destino empresarial, señalando su ubicación estratégica y los esfuerzos de su administración para simplificar la burocracia, consolidando a Madrid como un lugar competitivo y atractivo para establecer negocios internacionales.
Nosotros sentimos una responsabilidad, la tenemos histórica, cultural, económica con el resto del país. Por tanto, cuando pensamos en Madrid, pensamos en nuestro país y que pueda llegar la prosperidad a todos los rincones, que todos crezcamos juntos. Esto hace también que las tendencias ahora mismo en Europa, en América, pasen por Madrid. Y por eso encontramos en Corea un lugar fundamental y además clave. Nos ha sorprendido a lo largo de estos años para encontrar esas aspiraciones, esos retos, soluciones, compartir juntos todo esto. Y este es el motivo también por el que hemos elegido Corea como nuestro primer destino a la hora de haber emprendido un viaje aquí en Asia. En estos días estamos presentando algunos proyectos. Es verdad que en el material que les hemos preparado vienen todos con más detalle, pero hay tres en los que nos estamos centrando más. Uno es Madrid Nuevo Norte, un nuevo distrito al norte de la capital de Madrid, que ya conecta con Alcobendas, que es otra de las ciudades con mayor pujanza de España, donde además a través de 3 líneas de metro vamos a construir vivienda, pero también oficinas, centros de negocios, escuelas, centros deportivos, para que Madrid no pierda la esencia popular y podamos llevar vidas y empleos a esa zona de la región, aunque hay otros nuevos desarrollos urbanísticos también que están en camino. O, por ejemplo, la Ciudad de la Justicia, que aspira a ser la más importante del mundo y va a reunir en un mismo lugar, en un mismo recinto, todos los juzgados de la ciudad de Madrid para que el personal de justicia, para que los ciudadanos puedan hacerlo todo cómodamente en un mismo lugar. Y ahí, desde luego, ya hemos trabajado y hemos pensado en cómo aplicar tecnología coreana para unir esas sedes y para hacer la administración y la justicia cada vez más ágil, porque cuanto más ágil es la justicia, más seguridad y más libertad tienen los ciudadanos. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos en Europa al Día. Rumanía enfrenta un escenario político inesperado tras la primera vuelta presidencial con Călin Georgescu, un candidato prorruso crítico de la OTAN, liderando con el 22,94% de los votos. Su rival en el balotaje será Elena Lasconi, proeuropea y defensora del apoyo a Ucrania, quien obtuvo el 19,17% en este enfrentamiento con posturas opuestas que definirá el futuro estratégico del país en un contexto de tensiones internacionales. El recuento de los votos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Rumania han confirmado un resultado inesperado. Călin Georgescu, un candidato prorruso y crítico de la OTAN, obtuvo el 22,94% de los votos, liderando la contienda. La segunda posición fue para Elena Lasconi con el 19,17%, mientras que el actual primer ministro Marcel Ciolacu quedó fuera del balotaje por un estrecho margen con el 19,15%. Georgescu, quien apenas figuraba en los sondeos previos, aprovechó una fuerte campaña en redes sociales, particularmente en TikTok, para captar el respaldo de sectores descontentos con la política tradicional. Su discurso, que incluye posturas antisemitas y un rechazo al envío de armas a Ucrania para que se defienda de la intervención rusa, ha generado apoyo entre un sector de los votantes y aplausos desde Rusia, que ven en él un posible aliado. Por su parte, Lasconi, defensora de la OTAN, la ayuda a Ucrania y de mayores gastos en defensa representa un enfoque pro-europeo que contrasta radicalmente con la postura de Georgescu. Este enfrentamiento se definirá en el balotaje del 8 de diciembre, en un país donde el presidente, aunque con poderes semi-ejecutivos, influye significativamente en temas clave como la política de defensa. El resultado final determinará el rumbo estratégico de Rumania, especialmente en el contexto de la invasión rusa en Ucrania y la tensión entre alianzas occidentales y la influencia del régimen ruso en Europa del Este. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Y no se olviden que estamos en grupo tvl.com. Síganos también en Twitch como TVLESP, escúchenos a través de Spotify como TVL en español y sigan nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. La semana que viene los esperamos con más información aquí en Europa al Día.